Mi vida es una vida dedicada mucho al trabajo, al deporte. Me gusta muchísimo hacer el deporte. Y según como uno va planteando la vida, uno dice, tengo ciertas expectativas, no fumo, nunca he fumado, el alcohol no ha sido un tema para mí. Así es que pues el plan era pues vivir bien, sano durante muchos años. Y es cuando uno hace un planteamiento de vida y de repente, en un momento, todo cambia. Soy Humberto Rebolledo, soy ingeniero biomédico. Soy viudo, hace 4 años falleció mi esposa de cáncer. Yo le decía a Susi cuando la conocí hace un par de años, sí, que empezamos nuestra relación, te voy a durar 100 años porque pues hago deporte, no fumo, nunca he fumado, el alcohol no ha sido un tema para mí. Mi afición por el deporte empezó en 1964, porque fueron las Olimpiadas de Tokio. Y me acuerdo que me descubrí después pegando de brincos en la cama, ¿no? Dando vueltas. Sintiéndome yo ahí gimnasta olímpico. Te agarré un amor profundo a las artes marciales. Y bueno, llegué hasta cinta negra, segundo dan. Después de que falleció Gris, mi esposa, dejé las artes marciales. Pues ya hubo otros reajustes en la vida. Ya grandes empieza uno a como tratar de recuperar una vida para uno, sí. Pues algunas cosas interesantes sucedieron al respecto, ¿no? Cuando venía yo de regreso de México, seguramente la presión subió más de lo debido, sentí el dolor. Considerando la vida que llevé, la posibilidad que fue un infarto, en principio dices, no puede ser. No hay ningún factor de riesgo. Generalmente cuando sí he tenido reflujo, sí, 2-3 tragos de antiácido y tan. Pues me eché medio frasco y no había tal, ¿no? Sí. Y ahí empieza a entrar el miedo. Pues vamos a un hospital general. Llegó el médico a los como 5 o 10 minutos con un electro. Y sí, dice, sí, tienes un infarto. Y dice, el señor, ¿podría sentarse aquí, en un banquito? En lo que me traían una pastilla. Pero lo que fue dramático fue la pregunta de la enfermera. ¿Trae un familiar con usted? Le digo, no. Es que necesitamos darle pastillas y no tenemos agua. ¿Qué? La enfermera obviamente volteó con alguno de los señores que estaban por ahí, otros pacientes, le pidió un poco de agua y me trajeron el agua. Era un envase cortado. Estoy en un hospital donde no hay un vaso. Ya no digas el agua, ya no hay un vaso para poner el agua. Me voy a morir aquí sentado en este banquito. El médico así como que, bueno, puede ser una angina inestable, entonces le voy a dar la orden para que vaya a consulta externa a hacer cita, para que luego a ver si lo pasan a especialidad. Le hablé a un médico cardiólogo que encontré ahí por internet, como sea, y me dice, oye, mándame la foto, bueno, con el celular del electro.
Se lo mando y me contesta a los minutos, me dice, ¿tienes un infarto de cara anterior? Sí, esto es gravísimo y es una urgencia. En ese momento le hablé a Susi. Pues yo muchas experiencias he oído de lo que era Juan Carlos como cardiólogo. Le dije, tengo el mejor cardiólogo de Puebla y en este momento le voy a hablar. Le hablé y le dije, oye, mi pareja le está dando un infarto. Por supuesto me dijo, a ver, vente corriendo. Los doctores de urgencias, los médicos que están en las áreas de primer contacto a veces pueden pasar por alto un dolor torácico en una persona que por fuera se ve normal. Pasas de un mundo donde estás sentado esperando morirte a un lugar donde te reciben, entras inmediatamente, el electro, el diagnóstico clarísimo, la tomografía. Y de manera un poco llamativa en el hospital le dicen que él tiene un infarto, que si es en efecto tiene una arteria tapada y que le van a dar cita a cardiología, ¿no? Cuando esto realmente es algo que se tiene que tratar en el momento, ¿no? A través de un cateterismo que es inmediato. Es brutal vivir en un país que está partido de esa manera. En cardiología es verdad que la velocidad es importante pues para casi todo, pero hay escenarios muy puntuales y muy específicos que son el infarto agudo de miocardio, es un coágulo que se atora en una de las arterias, en donde la velocidad es piedra angular para que tú vivas o mueras. Yo de repente dije, esto no puede ser. O sea, hace menos de un mes platicamos que lo que menos sucedería en su vida sería un infarto, por la vida que lleva, ¿no? Todo siempre va en cuestión de la velocidad en cardiología, y esto es algo que Juan Carlos siempre nos inculca y que a través del tiempo, de generaciones en generaciones de médicos pasantes y de la gente que pasa por aquí, es algo que siempre les decimos. Es cuestión de hacer las cosas bien y con velocidad, porque un segundo puede hacer la diferencia entre que estés vivo o estés muerto. Es como apagar un incendio. Mientras más tiempo te tardas, más daño va a quedar en el corazón, más grave va a ser la secuela. Ya llegamos, por supuesto, todo el personal de Juan Carlos estaba. Y cuando ya te dicen sí es un infarto, ya te lo dice el médico, entonces dices, esto sí va en serio. Cuando yo conozco a Humberto, él viene al departamento de urgencias de nuestro centro con el infarto, a cuestas y en un estado de dolor importante, de dolor intenso. Un caso muy rápido y que lamentablemente, bueno, sí tuvo la poca fortuna de hacer escalas en algunos otros centros hospitalarios donde pues no se pensó que esto fuera como tal un ataque cardíaco, ¿no? Y pues lo primero que te pasa por la cabeza, yo que no había tenido una experiencia tan de cerca de algo así, es pues se va a morir. El diagnóstico de infarto se hace con un estudio súper barato, súper básico, que es un electrocardiograma, que esto está pues prácticamente en todos los departamentos de urgencias de cualquier centro hospitalario público o privado. Y ves a su hija, obviamente, totalmente descontrolada. También pues perdió a su mamá hace pocos años. Entonces, o sea, se te viene hacia el mundo y dices, ¿cómo en un segundo te puede cambiar la vida? Y ahora hay que esperar. El diagnóstico está ahí, justo en el electrocardiograma. Entonces lo que hacemos con él, en el momento en que documenta que eso es un infarto, estoy hablando de minutos, se activa un programa que se llama código infarto como tal, y el código infarto es activar o reclutar a todas las personas implicadas en la intervención. Cuando entró Juan Carlos, pues todavía mejor, porque pues, el tipo es completamente light. Sí, rápidamente los cirujanos me hicieron la arteriodisección, me metieron el catéter y ahí, ya lo siguiente fue interesante de ver tu propio corazón y ver dónde está la lesión, porque además me lo señalaba Juan Carlos, mira, aquí está el problema, se va a resolver, tenemos la tecnología para hacerlo. When you draw that gun, you better be ready to shoot. When you draw that gun, you bet your life you might lose. Nowhere to run under the sun. That's right, the devil's on your track. Internal demons breathing hell down on your back. You better drop to your knees and pray. Drop to your knees and pray.
todos veíamos la pantalla. Entran, abren, ponen el baloncito, ponen el stent, lo abren. Ahí duele porque se bloquea completamente en ese momento la arteria. Desinflan el balón, lo sacan y se va el dolor, como de magia. Y dices, uy, qué fantástico. Sí, fabuloso. Desde luego, lo primero es, sigo vivo y mi corazón está latiendo bien, el daño fue mínimo, pero entonces, ¿por qué? No, hay factores no necesariamente que tienen que ver con la grasa en las arterias, ¿no? Le ponemos este apellido, ¿no? Es de causa idiopática, pero bueno, finalmente no tiene un origen determinado. Esa es una palabra muy cotorra. Lo único que quiere decir es no tengo idea, ¿sí? O sea, no sé por qué. A partir de entonces, bueno, yo tengo buena relación con Humberto, hemos tenido ya muchas charlas desde el punto de vista salud, intentando dilucidar un poco el mecanismo del por qué le da a él el infarto, ¿no? Y hemos caído en cuenta de que hay algunos otros factores de riesgo, de repente elevaciones de la presión que él no tenía totalmente claro, o bien, por ejemplo, apnea del sueño. Apnea del sueño es un trastorno de la respiración durante el sueño, en donde a la gente se le olvida respirar y hace desaturaciones de oxígeno. Eso va muy ligado con el ronquido. Sorpresa. Resulta que cuando uno está en la noche y tiene apnea del sueño, se genera porque se relaja la parte de atrás del paladar y se cae. Hay gente que nada más ronca, pero en casos como el mío, es peor que eso. O sea, se bloquea la vía aérea y auténticamente te empiezas a asfixiar. Sí, efectivamente se está ahogando y entonces te esperas así un momento y ya empieza otra vez a respirar, ¿no? Y de repente ya otra vez estás dormida y otra vez se empieza a ahogar y entonces volteas y dices, ¿qué está pasando, no? Entonces es un factor de riesgo poco conocido. Hay gente que puede tener ataques cardíacos y su único factor de riesgo es esta hipoxemia crónica, es decir, el oxígeno bajo durante la noche en episodios de ronquidos y de pausas respiratorias. Sí, imagínate que estás en la noche, que alguien te está apretando el cuello cada 20 minutos y traía una inflamación muy severa y el origen, pues parece ser que es precisamente el estarme asfixiando todas las noches de mi vida, desde hace años seguramente. Eso pues, tenía toda la lógica porque las arterias no están constreñidas, no es que estén cerradas, no es que estén bloqueadas, no, hay placas aquí y allá, hay lesiones, mordiditas le llaman ahí la gente de Juan Carlos. La arteria es la tubería del corazón y estas mordiditas son como las placas de sarro que hacen que se obstruya, como unos topes. Entonces, estas morditas es donde hay menos flujo de sangre porque hay placas de colesterol. Esas son las famosas mordiditas que nosotros le comentamos a los pacientes cuando tienen un cateterismo. Todo tenía sentido ya. Sí, dejó de ser idiopático. Dentro de los residuos que quedan de un infarto. Primero es una ansiedad por hacer lo que no has hecho. Porque sientes que tu espacio de tiempo se está reduciendo. Hay una gran incertidumbre, pero cuando menos lo que es cierto es que ya no es como era, ¿no? La insensatez viene de la necesidad de demostrarte que todavía estás ahí. Y eso es un error. Y en ese exceso y en esa, que fue un poquito, a lo mejor obsesivo, la reacción, ¿sí? Estaba haciendo pecho y espalda y muy feliz porque había logrado levantar un poco más de lo que nunca en mi vida había podido levantar, ni a los 30 años. Y terminando de hacer una serie de espalda, ¡pum!, el dolor. Pero al triple. Llamativo porque él, después de un tiempo, unos meses de haber salido adelante del primer episodio, se lo toma muy a pecho esto del ejercicio, va a un gimnasio, a él le gusta mucho el tema de las pesas, el tema de ejercicio isométrico, y en lugar de dedicarse al ejercicio aeróbico, pues se fue hacia el lado de las pesas, y en un evento justo en el momento de levantar las pesas,
siente un dolor en el pecho, justo en la zona en donde yo había tratado esta estrechez o esta lesión, ¿no? Una trombosis de la malla, del stent que se pone, y esto, bueno, también es algo poco común, ¿no? Sí, se hernió una de las placas, se rompió completamente. Estaba completamente bloqueada, ahí sí no había ni una gota de sangre que circulaba hacia abajo. Pero en la velocidad a la que se hizo, resolvió el problema en menos de una hora. O sea, a pesar de que el infarto fue mucho más severo, los efectos secundarios fueron mucho menos que el anterior, porque el anterior pasaron varias horas. Cuando tenemos la tecnología adecuada para hacerlo, ¿sí? Y por supuesto la capacidad médica para hacerlo, esto se resuelve sin problema. Este suceso que él vivió igual me hizo como tener otras expectativas de vida. Sí se puede, sí, si entiendes lo que estás haciendo y si tomas las precauciones adecuadas y si aceptas además que ya no eres el mismo, ¿no? Que el daño está ahí y que tu vida tiene que cambiar. Tienes que hacer adaptaciones si quieres seguir vivo, ¿no? Para nosotros ya los hijos se van yendo, sí. Y entonces volteas y dices, bueno, pues ya que se van, sí, pues nomás quedamos nosotros, ¿no? Y tratas de vivir el momento, sí. Desde luego los planes se tienen que hacer porque hay que vivir con alguna planeación. El azar así absoluto no es bueno. Pero vivir lo que puedes en el momento que lo tienes, porque a lo mejor el siguiente ya no lo tienes. Y hoy te puedo decir, ya estamos muy tranquilos, siempre con la incertidumbre, por supuesto, pues eso no se va a quitar, pero que sí vamos a tratar de ser felices el tiempo que nos quede. Es un ángel, sí, es absolutamente el ángel, sí. Y además que le debo la vida, o sea, sí, no literalmente, sí, por dos razones. Primero, porque ella fue la que detectó el problema del apnea de sueño, yo no lo sabría. Y por el otro lado, porque pues ha aguantado el piano, ¿no? Y mis desorientaciones, me descontrolé terriblemente personalmente. Eso es muy complicado de manejar, sí. Pero se puede, digo, y con alguien como Susi al lado es más fácil. Y que pues es una luz en mi vida, eso sí, sin duda. Sí. A través de los últimos 20 años, los programas Código Infarto a nivel mundial, con sus diferentes nombres, han permeado ya al médico general, al médico de urgencias, a los médicos que están en las puertas de los hospitales, y lo que pretende, yo estoy bastante enamorado de estos proyectos, es concientizar al personal de salud, inclusive también a los pacientes, a las personas, de la oportunidad, de la velocidad que tienen que tener para sospechar que esto es un ataque cardíaco. No hay plazos establecidos, no sabemos, sí. Entonces, pues lo que tenemos hay que vivirlo, ¿no? Y hay que vivirlo lindo. Eso es lo que hay que hacer. Survival in play. My hands are of steel. My fate is worth the pain. Not all in vain, and this whole